Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero se encuentren bien. Estoy en este momento dejando la grabación del módulo 2 del curso de auditoría administrativa, esperando que, bueno, se sigan incorporando en virtud de eh, algunos inconvenientes, tanto técnicos como personales de salud, que, bueno, gracias a Dios, pues ya estamos en recuperación y puedo de nuevo hacer participación del mismo con una tonalidad adecuada y además que sin temor de los problemas, como dije anteriormente, que se hayan presentado. Eh, Antes de comenzar, pues yo quisiera dejar dicho y dejar claro, mejor dicho, que existe una tarea del módulo 1 de la planificación, donde el material se dejó en el aula virtual correspondiente y que, bueno, también los invito a que se incorporen a dicha aula, que fue compartida en su momento y que de todas maneras a través del grupo que está establecido en Telegram, pues por allí se sigue dando la información respectiva. En ese sentido, pues de nuevo hacía el llamado para que se incorporen, para que vayan participando del mismo y de este proceso de auditoría, de esta herramienta que siempre he pensado que es una herramienta que no solamente está relacionada con el ámbito de hacer auditoría administrativa como función de auditoría, sino que como herramienta administrativa y como herramienta estratégica nos permite justamente poder aprovecharla en el uso y en la aplicación de nuestras funciones, de aquello que ejercemos, de cargos o trabajos o emprendimientos que tengamos en un momento determinado. Y sobre todo en este caso, en los cargos que desempeñan dentro de la institución, en las distintas unidades o departamentos o divisiones que bien cada uno cumple y que ya sea de manera individual o de manera de equipo, dependiendo de quienes estén dentro de esa unidad o dentro de esa función, de acuerdo a lo que están percibiendo del curso, ustedes lo puedan aplicar válidamente en hacer aplicación del mismo y ver y evaluar y poder visualizar en qué condiciones se encuentran sus unidades o sus funciones o su desempeño en un momento determinado. Porque la idea es esa, buscar como con esta herramienta un mejoramiento que les permita a ustedes tener una un mejor comportamiento, una mejor función y tener una mejor visión de las cosas que cree que puedan mejorar y que puedan llevarse mucho de una forma, digamos, más expedita, de una forma más óptima, los procesos dentro de la unidad y dentro de la función que desempeña. En ese sentido, como habíamos hablado ya anteriormente, para entrar en ámbito, la planificación de la auditoría nos permitía justamente era ubicarnos en el contexto de poder tener un conocimiento, de tener un diagnóstico preliminar de la situación actual, además de planificar el trabajo, de decir, bueno, nos vamos en términos de la realidad, vamos a dedicar una evaluación de una semana, de 2 semanas, de 15 días, de 30 días, de 3 meses, es decir, el tiempo que nos permite planificar el trabajo y poder ir justamente a los elementos que corresponden de análisis o de evaluación del proceso. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros muchas veces llevamos planificación o llevamos un trabajo de forma empírica, de acuerdo a la experiencia, podemos entrar en detalle de que vamos a buscar algo que no sabemos si realmente lo vamos a encontrar o sencillamente porque tenemos una visión de que creemos que eso es lo que está pasando por la experiencia, pero la planificación justamente nos lleva a poder identificar justamente cuál es la condición actual
o la situación actual del marco de conocimiento de lo que nosotros vamos a evaluar y poder abordar esos elementos que luego los clasificaremos en críticos o no, dependiendo de donde creamos que puedan haber puntos álgidos para problemas dentro de una organización. Y por eso, una vez se hace la planificación, que era establecer entonces los objetivos, establecer cada uno de los pasos, como quedó indicado anteriormente, eh, viene la segunda fase, que es una fase fundamental, porque en toda empresa, en toda organización, en toda función, en todo departamento, regularmente existe elementos que nos permiten tener un patrón de conducta, ya sea de manera formal o informal, y que nos va a permitir saber de qué forma realmente se están llevando a cabo, aun cuando eso no sea la solución o la panacea de los problemas que puedan existir dentro de una organización, de un departamento, de una función. Claramente está de que esa forma de comportamiento o esa forma de llevar a cabo las cosas que muchas veces son preestablecidas, estándar, o sencillamente son hechas por el empirismo, de alguna forma marcan un sentido o un destino de pauta que luego se establece como norma, se establece como regla para seguir haciendo las cosas. Ahora, ¿está bien? ¿Está mal? Eso es lo que justamente nos permite evaluar el proceso de auditoría administrativa. Y justamente es una de las cosas que queremos desarrollar y queremos tener claro con este paso 2 o en esta fase 2 del proceso, que se llama evaluación del control interno. En toda organización existe control interno. Ahora, que el control interno sea formal o informal es otra cosa. En ese sentido, justamente vamos a tratar digamos, de visualizar un concepto para que tengamos claro y tengamos idea en general de lo que es el control interno y luego ver por qué expreso de que realmente eh, en toda división, departamento, organización, institución, empresa, como bien estemos en el contexto determinado de lo que se va a evaluar, existe control interno. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista formal, en la formalidad del control interno, estamos hablando de procedimientos, de normas, de planes, de métodos, de principios, de mecanismos, de formatos, de objetivos que están preestablecidos o que ya tienen una orientación clara de lo que se hace diariamente en la empresa, que justamente nos lleva a que podamos observar cómo se establece muchas veces el punto de partida cultural o el punto de partida de cultura de una organización. Porque aquí podemos involucrar justamente ese concepto, el concepto de cultura. No estoy diciendo con esto que cultura y control interno son lo mismo. Sencillamente, control interno son esos elementos preestablecidos que se establecen para tener una forma de trabajo dentro de una organización. Todas las organizaciones, como una persona que nace, tiene su estilo de vida, tiene su forma de comportamiento y que muchas veces hace una rutina diaria de esa vida de trabajo, aunque muchas veces se sale del plano de lo que normalmente hace. Igual en una organización se establece normas, establece mecanismos, establece procedimientos para orientar sus operaciones y de ahí a que muchas veces pues, pueda lograr o no lograr los objetivos dependerá de qué tanto formalidad o no formalidad tenga de tales elementos. Pero esa forma o ese estilo o esa forma de imagen, de estilo de vida o de estilo de funcionamiento que llega a marcar una organización, que llega a marcar un departamento, por supuesto, por consecuencia, marca lo que es la cultura justamente de una organización o de una institución. La UNEYE per se tiene desde hace muchos años una forma de trabajo que viene marcada por unos lineamientos, que viene marcada por unas normas, por unos procedimientos que hace que tenga su propia forma y su propio comportamiento, digamos, sus propias pautas o su propia forma de trabajo y que la hace muy particular a la forma que puede trabajar otra institución, si la comparan con PDVSA, si la comparan con una gobernación, si la comparan con una alcaldía, para hablar en términos de organizaciones que de alguna forma le pertenecen y que componen lo que es la estructura del Estado. Entonces, en ese sentido, el control interno, pues obviamente marca una pauta que regularmente es una forma de trabajo. No con eso quiero decir, repito, que el control interno sea cultura, no. La cultura es algo que la crea en función y que una de las bases de esa cultura es el control interno, ¿cierto? Y que se incorpora dentro de la cultura. Pero que el control interno de alguna forma marca la condición de trabajo y que muchas veces se lleven o no de forma formal
explica la forma en que muchas veces se estén haciendo bien o se estén haciendo mal, o se esté teniendo, se está haciendo eficiente o no, efectivo o no, o eficiente o no, y repito, productivo dentro de lo que es el resultado de una empresa. Bien es cierto que si el control interno, una empresa que tenga control interno preestablecido, garantiza el éxito, obviamente tenemos que hacer una pregunta muy global y en términos generales, uno de los elementos que puede y que puede sumar o agregar valor a ese éxito o a ese cumplimiento de objetivos y logros de metas y objetivos, logro de misión y visión de una organización. Sin embargo, no quiere decir que esto sea la solución del problema, porque el control interno tiene que ir acompañado de funcionamiento, tiene que ir acompañado de talento, tiene que ir acompañado de la eficiencia, del cumplimiento, de la actualización de todos esos elementos, porque muchas veces existen organizaciones que tienen normas, procedimientos, reglamentos, mecanismos, formatos preestablecidos, pero que en el tiempo se van deteriorando por la evolución de lo que marca el entorno y muchas veces terminan haciendo cosas que ya no son aplicables y hace que ralentice los procesos o hace que las cosas que apliquen no estén dentro del contexto de lo que actualmente marca la pauta, por lo menos a nivel tecnológico, puedo colocar, por ejemplo, y eso hace que las organizaciones empiecen a tener ciertos problemas, que empiezan a tener ciertas ineficiencias en las conductas o en la gestión que estén marcando en una función o en un aspecto determinado dentro de la organización. Entonces, por eso es importante de que cuando hablamos de control interno, bien es cierto, es una base fundamental, pero que muchas veces no va a marcar como esencia, que es la única responsable de que exista el éxito o no. El éxito o no, pues depende de la gestión, pero la evaluación del control interno por lo menos nos da los elementos que pueden llevarnos, y ya estoy hablando en términos de auditoría, que nos pueden dar alerta a cuáles son esos puntos críticos que tiene la empresa y a los cuales le podemos poner y prestar atención para no perder tiempo en el proceso de evaluación. Porque si nosotros llegamos a hablar de evaluación, podemos llegar a llegar a un lugar, escudriñar todo, verificar todo, pero eso requiere tiempo. Eso requiere, digamos, precisión y no la vamos a tener si no sabemos dónde vamos a encontrar. Entonces, justamente la evaluación del control interno nos puede justamente decir de alguna forma o presentar la noción de dónde podemos encontrar los problemas, qué tipo de problemas, incluso, y ahí es donde podemos llegar a indagar y viene la parte del análisis profundo, que sería ya la etapa número 3, que es la fase 3, que posteriormente la estaremos desarrollando. Pero de ahí la importancia que tiene evaluar el control interno. Ahora bien, existe una metodología de trabajo, por supuesto, que en este caso yo hago más esencia, ya lo vamos a ver más adelante, con los métodos para aplicarla. Podemos hacer seguimientos de procedimientos, podemos hacer cuestionarios de control interno, que es el más aplicable de todos, porque es el más rápido para aplicar y es el que nos permite ubicar los puntos críticos. Entonces, en ese sentido, allí sería interesante ver cuál es el método más adecuado. Yo me oriento por eso, pero más adelante lo vamos a ver para ver los tres métodos que existen y ver, justamente justificar por qué razón pienso en ese momento. Y más cuando queremos hacer una evaluación continua, que sea rápida, que nos permita observar cosas de momento para buscar soluciones inmediatas, ese sería lo ideal. Pero en términos generales, digamos, acá podemos encontrar una metodología. Por ejemplo, el control interno, como es algo que vamos a establecer, nos permite conocer a profundidad ciertos procesos. Cuando dice conocer, por supuesto, la palabra conocimiento pasa por eso, que habrán cosas que se habrán presentado en el análisis preliminar, en la planificación. Oye, la empresa tiene esta estructura, tiene estos departamentos, tenemos estas funciones, pero cuando vamos al control interno, por ejemplo, si estamos hablando de la parte de tesorería y estamos hablando de las conciliaciones bancarias y vemos el paso a paso, nosotros podemos ver el paso a paso de cómo se ejecuta ese procedimiento. Entonces podemos conocer la profundidad de esas normas, de esos procedimientos. Obviamente después viene un análisis mucho más profundo, que es en la etapa 3, que nos permitirá ya conocer
la condición, porque en este caso acá vamos a tener una noción y vamos a poder establecer comparaciones donde podríamos decir, oye, aquí pudieran haber problemas, aquí pudieran haber situaciones y pudieran haber ciertas posibilidades de debilidades o fortalezas del sistema que más adelante la vamos a tratar de consolidar, lo vamos a evidenciar y justamente viene el análisis profundo. ¿Ok? Identificar las irregularidades que se están presentando, más que las irregularidades son los puntos de alerta, porque, por ejemplo, si está establecido una determinada normativa para ejecutar presupuesto, se me ocurre a mí en este caso, o para llevar a cabo cierto procedimiento dentro del Departamento de Talento Humano, por ejemplo, porque está en un manual, resulta que si ese manual no está actualizado, nos puede poner en alerta de que, bueno, no se están cumpliendo ciertos lineamientos porque han recibido otro de manera informal y se han ejecutado porque el mismo no está actualizado. Por ejemplo, claro, eso es algo que luego tendríamos que indagar y saber si realmente ocurre, pero ahí lo que vamos a tener es una alerta. Y las posibles irregularidades que pudieran presentarse, sí, pero la vamos a confirmar posteriormente en la etapa 3, cuando hagamos el análisis en profundidad, porque ¿cuál es la idea de hacer la evaluación de control interno? Que nosotros tengamos los puntos de alerta. Bueno, aquí tenemos conciliaciones, aquí tenemos normas que no existen, o normas que sí existen, pero aparentemente no se están cumpliendo, vamos a ver qué efectos está teniendo, y ahí es donde empezamos a ver, bueno, aquí hubo este problema de esta aplicación de normas, bueno, fue producto de esto, porque mire, empezamos a encontrar evidencia de que hay ineficiencia en la gestión. Pero eso ya lo profundizamos en la etapa número 3. Pero esta parte nos va a presentar esa alerta. Entonces, cuando dice este punto número 3 que está acá, investigar cómo está el funcionamiento actual de los controles internos y de qué manera estos influyen en la información financiera o en la información general de la empresa, que más que financiera es en la gestión de la empresa, yo creo que acá está el punto clave. Nosotros vemos cómo está el actual. ¿Existe control interno? ¿Se está cumpliendo el control interno? ¿Cuál no existe y qué efectos puede tener? Bueno, eso es algo que nos dejará alerta para nosotros abordar la parte número o la fase número 3. ¿Ve? Lo que sí vamos a quizás empezar a observar son fallas de controles que pudieran afectar las operaciones y que la pueden debilitar y que pueden ser el origen o la causa de esas debilidades. Entonces, eso es una de las cosas que nos va a conllevar a tener el alerta dentro del control interno. Por eso existen estas metodologías teóricas, pero sobre todo lo importante es que nosotros con una evaluación del control interno podemos puntualmente ubicar los puntos críticos que nos conlleven a saber, bueno, realmente la empresa está fuerte en esto y está débil en esto. Y de allí sí va a empezar después a aplicar herramientas de análisis que nos conlleven a ver cuáles serían las estrategias de mejoras y que vamos a aplicar a tal efecto. Y por eso una de las, en este caso, dentro del proceso de auditoría administrativa, como lo vamos a ver en la fase 3, vamos a aplicar el análisis DOFA, el análisis de los factores internos, factores externos que se llaman, que es darle valoración, lo que se llama la matriz de evaluación interna, la matriz de evaluación externa, en función a eso ver cuál es la tendencia que tiene la empresa, si es una tendencia a lo fuerte o a lo débil, más que la empresa, la función, el caso de estudio o el objeto de estudio qué situación tiene, si es una tendencia fuerte, es una tendencia débil, y cuáles serían después las propuestas, las estrategias, las recomendaciones que nos van a permitir mejorar eso. Y ahí es donde está la clave, pero que eso va a estar en el módulo 3 y en la fase 3. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no tenemos claramente la visión de cómo está el control interno, que nos dice que existe, que se cumple, muchas veces podríamos ir a indagar y dejar por fuera ciertas causas que están generando problemas, solamente abocarnos a consecuencias. Incluso podemos sugerir y mejorar ciertas consecuencias del momento, pero si nosotros no atacamos de raíz el origen, eso a la larga nos seguirá ocasionando problemas en la organización, en la función, en el departamento, como bien sea el objeto de estudio. Entonces, de ahí la importancia que tiene la evaluación de control interno, porque nos da específicamente dónde tenemos esos puntos de alerta para ir directamente, y que obviamente dentro del devenir de la evaluación ya en sí, porque vamos a emitir juicio, podemos ir encontrando como consecuencia otras cosas que de alguna forma la podemos sumar, porque todo va a agregar valor, pero esa es la esencia de lo que tener claro el control interno. Entonces, por ejemplo, evaluar la efectividad de los controles, si se encuentran deficiencias a trabajar en la mejora en proponer nuevos controles, claro, esto va a ser consecuencia de lo que va a ser de apoyo
para la etapa número 3. Entonces, ¿qué pasos vamos a poner en marcha para la evaluación de controles? Primero, tener claro una revisión general que ya viene, que ya viene dada, una revisión general que ya viene dada por el análisis preliminar que hemos hecho en la planificación, porque ahí vamos a tener un conocimiento. Claro, ese análisis preliminar es cuando nosotros partimos de cero. Ustedes van a estar posiblemente en una función, en un departamento donde conocen perfectamente su estructura, conocen sus procedimientos, conocen sus normas, y esta parte sería algo que ya obviarían porque ya tendrían una visión general de lo que significa ese departamento, esa función o parte de lo que es la organización. Incluso teniendo claramente cuál es la misión y la visión dentro de esa unidad en la cual ustedes prestan su servicio. Y entonces eso les va a ir a hacer una revisión de llamadas, para una revisión detallada de qué es lo que ustedes van a revisar dentro de lo que es, por ejemplo, en tesorería. Bueno, está la parte de conciliaciones, está la parte del control de ingresos, del control de egresos, está el análisis de la caja chica, está las políticas y normas de caja chica que van a revisar, todos esos elementos y normativas e instructivos que tienen para ejecutar los distintos procesos. Entonces, ¿qué es lo importante cuando hablamos de revisión detallada? Bueno, señores, vamos a revisar los planes, vamos a revisar los objetivos, vamos a revisar las metas, vamos a revisar las normas, vamos a revisar los procedimientos, vamos a revisar las políticas, vamos a revisar la estructura, vamos a revisar los formatos que están involucrados con cada, y hablo de términos generales para que cada quien se ubique en el contexto de lo que tiene en la función. Entonces, ahí en la revisión detallada es donde van a aparecer justamente dentro de tales procedimientos y tales normas para empezar a indagar y justamente establecer un patrón de revisión que, repito, dentro de mi concepto es el cuestionario de control interno el que nos va a permitir justamente hacer ese punto. Por eso yo aquí hablo de evaluación preliminar, pero esto ya no estoy hablando de la organización, estoy hablando de la evaluación preliminar, de lo que tiene, de lo que, tiene que ver con los controles, porque cuando se aplique el cuestionario, ese elemento de evaluación les va a permitir a ustedes luego hacer un análisis profundo que se desarrolla con detalle en la fase número 3. Por supuesto, aquí hablan de ventajas, de lo que puede haber y sobre todo más ventajas que desventajas que evaluar el control interno, porque justamente allí como ventajas en el proceso de auditoría nos va a permitir ubicar los puntos críticos y aquellos que nosotros queramos posteriormente identificar como debilidades, que es lo que a la larga queremos mejorar, nosotros podamos mitigar, como dice allí, los riesgos, mitigar las situaciones de riesgo que se pueden presentar en distinta función. Cuando hablamos de riesgo, pues estamos hablando de cosas que pueden generar ineficiencia en el uso de los recursos, pérdidas importantes por la inversión de recursos o incluso pérdida de tiempo, que es una de las cosas importantes que muchas veces conlleva a que genere uso importante de recursos, además de tiempo y dentro de la función como tal. Y muchas veces ustedes siempre van a tratar de buscar como meta de hacer una labor rápida, de una labor expedita, pero que cumplan con los objetivos que tienen planteado dentro de las funciones, las responsabilidades que tienen en su cargo y por supuesto como departamento. Entonces ahí es importante una ventaja que tiene el evaluar, justamente como fase del proceso. Buscar que las operaciones sean eficaces y eficientes, obviamente, porque recuerden que el objetivo de la auditoría administrativa es tratar de identificar de manera objetiva todos los elementos que afecten la eficiencia, la efectividad dentro de los procesos y la gestión de la empresa. Y lo que se busca es el mejoramiento de eso. Entonces, es una ventaja el que se ejecute, porque nosotros pudiéramos, repito, hacer un proceso de auditoría, planificamos porque solamente en función del tiempo y decir, bueno, vamos a empezar a indagar y a buscar, y de repente sí empezamos a indagar y buscar, pero nos podría llevar 6, 7, un año, y a lo mejor no se cuenta con ese tiempo para obtener un resultado. Imagínense, si nosotros hacemos una auditoría, hacemos una revisión donde queremos hacer evaluaciones y queremos llegar a un resultado, tenemos que emitir un informe y de repente nos llevamos 6, 7, 8 meses, que no es el tiempo que contamos cuando emitamos el informe, resulta que han pasado otras cosas que ya lo que se pueda sugerir, se pueda mejorar, está obsoleto, está alejado de la realidad que actualmente pudiera estar viviendo el proceso, la función, la organización, el objeto de estudio que hayamos revisado. De ahí esa es la otra
ventaja fundamental como fase del proceso que no puede obviarse en el proceso de auditoría. Permite que todas las actividades se realicen y estén enfocadas en cumplimiento, permite que se lleven a cabo los adecuados los controles, porque obviamente como consecuencia de esto, aquello que exista, la idea es ver si es un problema de actualización, es un problema de cumplimiento, es un problema de comportamiento, es un problema de aplicación, y eso nos va a decir luego en la fase 3, posteriormente. Por eso la importancia de evaluar el control interno, porque es un paso fundamental a la hora de poder después obtener evidencia para fundamentar lo que esté fortaleciendo y sobre todo lo que esté debilitando al sistema. Y por supuesto lo importante, la posibilidad que partiendo de allí empezamos a definir estrategias, porque muchas veces cuando vemos que la inexistencia de controles, por poner un ejemplo, ustedes van a ponerse a dar cuenta, existe tal cosa en una pregunta y de repente no, eso puede estar generando problemas y sabemos que existe, nos va a dar una idea de qué estrategia podemos sugerir, qué correctivo podemos aplicar para que justamente se incorpore una normativa que se adapte justamente a la estructura, a la misión, visión de la organización, pero que no desvíe la esencia como tal, pero que va a sumar y que va a agregar valor al mejor comportamiento de la misma. Pero, obvio, si nosotros no hacemos la evaluación de control interno, de repente nos podemos dar cuenta, repito, de muchos problemas, pero quizás la causa que muchas veces está en esos controles internos no la podemos hallar y no podemos hallar la inexistencia de ciertos controles que muchas veces son necesarios para la organización. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Tenemos métodos para evaluar el control interno. Existe un método descriptivo, que es un método que es el que ustedes tomen y describan cada una de las operaciones. Incluso yo puedo hablar de que el método descriptivo del gráfico en un orden lo podemos hacer para nosotros luego consolidar lo que es el método para mí fundamental, que es este que está acá. Yo lo quiero resaltar acá, ¿verdad? Vamos a ver si aquí puedo hacer algo. Lo voy a resaltar con un color en regrilla y que es el método de cuestionario. Porque cuando nosotros hacemos acá el método descriptivo, ¿qué pasa? El método descriptivo es el método que nos permite describir cada proceso, cada política, cada norma, cada formato, cada función de la estructura, cada actividad, cada tarea, y tener una visión clara de todo lo que funciona dentro de la empresa, y que muchos de ustedes a lo mejor por la experiencia, por la función que desempeñan, ya lo tienen dentro de, lo tienen bien estructurado, lo tienen bien conocido dentro de sus funciones. Y posiblemente, incluso para ahorrar espacio, para ahorrar y tener una idea de qué deben ustedes identificar, se pueden hacer métodos gráficos. Por ejemplo, los flujos de proceso, sobre todo en la parte de procedimiento, son fundamentales porque en los flujos de proceso nosotros podemos identificar pasos y dentro de los pasos allí podemos ver elementos de control interno que van a ser fundamentales a la hora de lo que significa evaluar. Yo por eso digo que la parte de método descriptivo y gráfico nos puede tener una guía para nosotros luego consolidar el método de cuestionario, que es diseñar un instrumento que se adecue a indagar sobre la existencia de controles y la aplicación y cumplimiento de esos controles. Es decir, irregularmente se utiliza un tipo de cuestionario de preguntas dicotómicas de sí y no para saber si existe o no existe, si se cumple o no se cumple, para posteriormente ahondar en función a eso sobre una evaluación que nos permita ver cuáles son las consecuencias que está teniendo. Quiero poner como antemano ejemplo, ahorita voy a pasar a un texto que les voy a anexar a ustedes, aquí va un material, una guía que es un poco más explicativa de estas láminas, que soporta, que es una guía de Word que va a soportar estas láminas, y un capítulo de un texto que está identificado allí, que les indagará a ustedes sobre el control interno, sobre los métodos, y verán y les mostraré un ejemplo de cuestionario con el objetivo de que ustedes vean cuál es el objetivo. Pero de antemano les quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes colocan una norma, existen los procedimientos, por ejemplo, se están llevando a cabo las conciliaciones bancarias mensuales para saber en qué condiciones están los fondos y recursos de la institución. Un ejemplo, quien esté en tesorería, de repente
Cuando la respuesta sea no, entonces imagínense qué sentido tiene que usted, sabiendo que la respuesta es no, en el siguiente paso, que es la fase 3 de auditoría, usted lo primero que llegue de nuevo, bueno, ya me dijeron que no hay conciliaciones. A ver, muchachos, vamos a revisar las conciliaciones. O sea, si ya la respuesta de antemano es no, es que no existe conciliación. Entonces, si no hay conciliación, tenemos que buscar otro mecanismo diferente para indagar sobre eso. Ya yo no voy a irme a una conciliación. Eso me haría perder tiempo si yo me voy a buscar conciliaciones. Por ejemplo, en el caso de talento humano, existe manual de cargo que describa cada una de las funciones del departamento, de la función de prestaciones sociales, se me ocurre, o de beneficios sociales. Y de repente la respuesta es no, entonces no voy a encontrar ese mecanismo. Y entonces, ¿para qué voy a buscar manuales? Oye, no hay manuales, vamos a ver qué se está haciendo. Entonces ahí es donde viene la parte de la etapa 3. Vamos a profundizar qué funciones hay, qué procesos hay y qué se está haciendo y si realmente las personas cumplen con el perfil. Porque si hubiera el manual, entonces ya yo no me voy a indagar sobre qué están haciendo, me voy al manual y luego con el manual comparo si las personas están cumpliendo con el funcionamiento o no de acuerdo a lo que dice el manual. Ahí está la gran diferencia en hacer una cosa o actuar en la otra. Pero ¿quién me determina eso? Justamente la evaluación del control interno, que me va a decir primero qué existe, si no existe, bueno, sencillamente no existe. No vamos a perder tiempo en indagar eso, buscaremos mecanismos para indagar en otra cosa y luego, por otro lado, si existe, entonces vamos a indagar y comparar. Entonces, esa es la gran diferencia y eso nos ahorra tiempo porque vamos a ir puntualmente a las cosas que están funcionando o las que no estén funcionando o las que existan y se cumplan o que existan y no se estén cumpliendo y ver por qué razón no se están cumpliendo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces voy a dejar de compartir en este momento esto, porque esto era, digamos, en resumen, lo que tiene que ver con lo que es proceder a evaluar el control interno y vamos ya, digamos, con lo que es la herramienta práctica, cómo pudiéramos nosotros abordar el mismo y cómo crear, y hay muchos modelos. E incluso está el libro o el texto que yo les dije, el texto base, creo que lo comentaba en aquel momento dentro de la primera presentación, que es el libro texto de Enrique Benjamin Franklin, de auditoría administrativa, que tiene un enfoque estratégico para las organizaciones como una visión del cambio. Obviamente, porque lo que busca es, desde el punto de vista estratégico, estar en un mejoramiento continuo para la organización. En el capítulo 6, si no me equivoco, también de ese texto, aparecen modelos de cuestionarios o modelos de preguntas que son abiertas con alternativas. Es una visión un poquito más abierta, pero yo soy del que voy más a la que la pregunta sea concreta, sí y no, y luego indagamos con una prueba, cuando digo de prueba o análisis profundo, que es en la etapa número 3. Pero ahí también puedo sugerir eso. Y le estoy dando esa sugerencia para que ustedes, quien quiera adaptar y que quiera hacer preguntas relacionadas con la función del área en la que se encuentre, adapte las preguntas porque allí aparecen preguntas de presupuesto, de recursos humanos, de planificación, de organización, de dirección, de control y después específicamente de manejo de inventario, de manejo de bienes, es decir, de una cantidad de modelos que les pueden servir a ustedes como referencia, obviamente, para que cada quien diseñe su estructura de control, es decir, su estructura de cuestionario de control interno para poder hacer este tipo de evaluación y posteriormente abordar una evaluación ya, un análisis profundo en la etapa 3 en ese sentido. Entonces, como dije anteriormente, vamos a dejar acá y compartimos. Ahora nos vamos a una guía metodológica que hay acá en el capítulo 16. ¿Okay? Lo podemos observar, la guía metodológica. Y aquí aparece, bueno, es una guía bastante didáctica, bastante interesante. Ustedes pueden ver, observe, aquí está el método descriptivo, aparece cómo es el método descriptivo y aparece un modelo de cómo son los procedimientos y van identificando. Entonces, sencillamente como para identificar procesos. Observen, acá aparece simplemente identificación de procesos que les permite a ustedes lo que funcione, que posiblemente ustedes ya lo tengan claro por las funciones que desempeñan. Aquí tenemos un método gráfico, un poco para ver cómo es el orden y la fluidez de cierta información para observar, por ejemplo, que aquí ustedes le dicen un reporte de cobranza con tantas facturas originales y ver si eso se está cumpliendo. Entonces eso también puede ser un elemento importante a la hora después de profundizar en un análisis. Y por supuesto este es el método de cuestionario al que yo me hacía referencia, observen.
Acá tenemos un cuestionario de control interno específicamente de caja o banco, repito, no es solamente caja o banco, puede haber cualquier pregunta que estén relacionadas con todas las funciones y con funciones particulares que cada quien esté dentro de una función específica en la institución, en el ámbito académico, en el ámbito de presupuesto, en administración, en ordenación de pagos, en tesorería, en contabilidad, en talento humano y dentro de talento humano en las distintas subunidades que hay, beneficios sociales, retenciones, bueno, entre otras, capacitación e inducción, si existe, contraloría, si vamos a otra unidad dentro de la institución, entre otras. Entonces, por ejemplo, los ingresos se depositan y contabilizan diariamente. Se identifican claramente el origen del ingreso y de repente dice, sí. Ah, bueno, si le dicen que sí, ¿cómo puede usted corroborar eso? Como está diciendo que sí, bueno, vamos a ver qué está pasando con los ingresos y podemos analizar los ingresos y vemos si se depositan, hacemos un análisis de banco. Observen, empezamos a planificar pruebas que nos lleven a corroborar si efectivamente eso se está haciendo. Pero ¿qué pasa si no se lleva a cabo? Bueno, si no se lleva a cabo, señores, entonces vamos a empezar a buscar depósitos cuando no se hacen. Vamos a empezar a indagar sobre el origen cuando no se está haciendo. Entonces vamos a empezar nosotros a indagar sobre otros elementos. En este caso, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Será que existe déficit de caja? Vamos a hacer un análisis de las cuentas y entonces empezamos a analizar las cuentas. Vamos a analizar las cuentas. Vamos a ver dónde se recibió el dinero. Entonces nos vamos directamente a la cuenta bancaria. Luego nos vamos a ver qué es lo que está ingresando a la institución. Vamos a revisar las partidas que tienen que ver con cobranza. Entonces empezamos a tratar de indagar sobre aquello que obviamente no está pasando para justamente indagar y posiblemente encontrarnos que a lo mejor hasta hay hechos dolosos en el manejo de esos recursos o en su defecto no se están haciendo, sino que se almacenan en una caja y no es lo adecuado por indagar problemas. Entonces, así sucesivamente se van, como ustedes observan allí, se van indagando sobre preguntas que estén relacionadas con los distintos procesos y funciones. Por ejemplo, ¿se expiden los cheques con firmas mancomunadas? Sí. Bueno, tenemos que ir a indicar, bueno, vamos a ver el cheque, está confirmado, lo confirmamos. Pero si, por ejemplo, en esa indagación ustedes se dan cuenta que él dice, bueno, vamos a tomar los últimos 100 cheques que ha emitido la empresa y se dan cuenta que resulta que sí existe la firma mancomunada, pero resulta que se dan cuenta que 80 cheques o 60 cheques solamente llevaba una firma y fueron cobrados, entonces, ojo, está pasando un problema de control que pudiera ser que no están tomando en cuenta el paralelismo de la autorización de cheques y eso pudiera estar generando problemas de recursos y ponen una alerta, entonces empezamos a indagar y bueno, vamos a tener que investigar la cuenta, vamos a ver en qué se usaron los recursos, vamos a ver si realmente se aplicaron y empezar a hacer cruces con presupuesto, por ejemplo, o si tuvo que ver con recursos humanos, crucemos con recursos humanos. Entonces, dependiendo de la situación que nos encontremos, empezamos a hacer esa indagación. Por ejemplo, se efectúan arqueos opresivos cuidando que no se mezclen ingresos efectivos con otro tipo. De repente no. Bueno, si no se hacen arqueos, señores, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, señores, vamos a ir a caja, hagamos un arqueo y démonos cuenta de qué problema hay. Ahora, ¿se hacen arqueos? ¿Vamos a hacer arqueos? No. Sencillamente, si se hacen arqueos, vamos a ver los procedimientos, vamos a ver cómo se hizo, vamos a indagar cuáles son los cuadres de caja y es muy diferente. Pero si nosotros vemos que no hicieron un arqueo, lo ideal sería ir a la caja, hacer un arqueo sorpresivo y empezarnos, perdón, a dar cuenta de situaciones que a lo mejor no se dan cuenta porque no hacen el arqueo. Entonces, una cosa va a llevar a un proceso o a otro en la indagación, en lo que nosotros tengamos como intención de indagar, dependiendo de las distintas situaciones. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a revisar y vamos a revisar, por ejemplo, se llevan conciliaciones de los recursos o de los documentos que pasa el IPP a recursos humanos para que sean incorporados en el pago de medicina o de la caja de ahorros son revisados los documentos para hacer los descuentos. Entonces, ahí viene un proceso. Señores, si no hay arqueo, bueno, ¿qué tienen que hacer? Bueno, hay que ir a la caja de ahorro y ver qué están pasando, luego ir a recursos humanos, revisar la nómina
Pero si se están pasando y se están haciendo, lo que tenemos que hacer es un arqueo de nómina sencillamente, lo hacemos hacemos una nómina hipotética, vemos si se cumplen los procedimientos y bien, y nos damos cuenta si no hay problema, pero si no lo hay, bueno, señores, vamos a empezar a indagar qué está pasando en la caja, qué está pasando en la universidad, cotejamos información y ahí nos vamos a dar cuenta que posiblemente exista un problema de descuento. Mientras que no tenemos que ir directamente a hacer análisis de nómina, porque de repente hacemos un análisis de nómina, sí, la nómina cuadra, pero ojo, cuadra con lo que tiene el recurso humano, pero de repente falta algo que no se tomó en cuenta en la caja o que la caja no pasó. Un ejemplo, estoy poniendo son casos hipotéticos relacionados con la universidad para que veamos lo que más adelante, paralelamente, tenemos que hacer con la etapa número 3, porque esto no es que sea un proceso independiente, no, señores, esto es un proceso que aplicamos cuestiones internas, inmediatamente lo aplicamos, empezamos a indagar y ahí entra la fase número 3. Por eso es importante que en este caso ustedes hagan y ajusten ciertas interrogantes de acuerdo a cada una de las funciones. Aquí, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero repito, les voy a recomendar el capítulo 5, 6 creo que es, que se llama Cuestionarios de el texto de Auditoría Administrativa de Enrique Benjamín Franklin. Ahí está. Yo de todas maneras voy a tratar de indagarlo, ver si puedo extraer esa parte, porque es un capítulo bastante voluminoso, y suministrar, ver de qué manera le puedo suministrar, así como esa información para que ustedes la puedan hacer. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes, y aquí con esto, pues ustedes se van a apoyar en lo posible, que hagan, en este caso yo, ¿cuál es la tarea en sí que quiero que hagan? Ya digamos para cerrar y culminar y que, bueno, después vendrán las preguntas, ya que esto es una clase de video a través de, que se está grabando y que posteriormente van a escuchar y que ustedes van a generar sus dudas, entonces en el foro de dudas y respuestas del aula virtual o a través de Telegram, ustedes harán las preguntas que bien quieran hacer y dudas y yo les iré respondiendo en función de lo que ustedes allí determinen, en función a lo que ustedes hayan podido percibir de esta exposición. Entonces, repito, como tarea, para que les quede claro, la tarea en este caso es que ustedes elaboren un cuestionario de control interno que se ajuste a lo que ustedes quieran evaluar, porque ya hicieron una planificación y que ustedes van a evaluar dentro de su función preguntas relacionadas con las normas, procesos, procedimientos, planes, objetivos, formatos, estructura, lo que esté relacionado con su función y ese sería el objetivo. Y posteriormente de que la idea es no solamente que lo hagan, sino que lo apliquen. La tarea en este caso para evaluar solamente diseñar el control interno relacionado con la función o con la actividad del departamento en el cual se encuentran ubicados. Esa es la tarea. Ya luego saben que tienen que aplicarla y luego hacer, entonces entrar en la fase 3. Ya tienen ahí una alerta para la fase 3, pero que luego, cuando veamos el módulo 3, ahí retomaré de nuevo la conexión de una con la otra para que ustedes puedan, digamos, hacer efectivo este instrumento. Pero en principio como tarea, esa va a ser la tarea de este módulo número 2. Bueno, en ese sentido, dejo entonces, como les dije, o termino con esta exposición agradeciendo de antemano la atención que puedan prestar al mismo en su momento que sea cargado o subido a la plataforma correspondiente. Y por parte de quien nos apoya, Miguel Duque, con bastante colaboración en ese aspecto, agradeciendo de antemano su gestión en ese sentido. Y que, bueno, cualquier pregunta, como dije, cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario que quieran bien hacer, ya sea por Telegram en el grupo o por el aula virtual en el link de foros y dudas y opiniones, ustedes puedan allí establecer tales observaciones, comentarios, dudas y preguntas. Y quedo a la orden y espero que, bueno, haya sido lo más explícito dentro de lo que es el tiempo para lo que es la presentación de este tipo y que, bueno, en su momento poderles atender todas las inquietudes y que ustedes puedan aplicar, seguir en pro de ir aplicando la herramienta y que al final, bueno, podamos cumplir con el objetivo del curso. Que tengan una excelente tarde, que tengan muchas bendiciones y, bueno, estaremos en contacto, en comunicación. Saludos y feliz tarde.